Vamos a seguir con la clase sobre derechos humanos. Hoy vamos a ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a ver cómo procede una queja ante tal autoridad como es la CNDH. Bien, el artículo número 2 de la CNDH nos dice lo siguiente: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano que cuenta con autonomía de gestión y de presupuestaría, personalidad jurídica y patrimonios propios. ¿Ok? Tiene sus propios patrimonios y tiene por objeto esencial la protección, observancia, la promoción y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. ¿Ok? De eso nos habla el artículo 1 de este código o de esta comisión. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Pues el de recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos. ¿Okay? La comisión se va a encargar de ayudarte, de canalizarte con las personas correctas para que tú puedas levantar la queja correspondiente. ¿Ok? Conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas violaciones a nuestros derechos. Acuérdense que todo es a petición de partes, muchachos. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos y nos quejamos, nunca nos van a escuchar. Siempre tenemos que estar siempre al acecho de todas aquellas violaciones que se nos hacen a nuestras garantías o a nuestros derechos humanos. Formular recomendaciones públicas y no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Como les estaba comentando, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se va a encargar de canalizar, de decirte cuál es el conducto más accesible para que tú vayas y te hagas tu denuncia o tu queja, dependiendo a la autoridad y a tu delito que hayan cometido contigo, a esa violación a tu derecho. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades respecto de los reconocimientos y acuerdos u omisiones de los órganos equivalentes emitidas por las federaciones, así como por aspecto de los reconocimientos por parte de las autoridades. Las inconformidades, muchachos. Más que nada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es para que te vayas y te quejes, así literalmente, te quejes de todas aquellas inconformidades que tú no estás de acuerdo, de todas esas violaciones a tus derechos humanos, de aquellos recursos de los cuales tú pues no tienes. ¿Okay? Ellos te van a canalizar, ellos te van a ayudar para que sea más rápido, más seguro y no tengas tanta burocracia a la hora de poner tu queja. ¿Cuándo es competencia de la CNDH para tramitar una queja? ¿Cuándo realmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te puede ayudar? ¿Cuándo? Porque no siempre te pueden ayudar, debemos de entender eso. No porque nos gritaron en la calle obscenidades, vas y te quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No, hay algunos sí, algunos no, ¿ok? La CNDH es competencia para tramitar una queja en los siguientes casos. 1. Cuando las autoridades administrativas de carácter federal, con excepción del Poder Judicial de la Federación, cometan actos u omisiones que violen nuestros derechos. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver en materia administrativa, nosotros podemos quejarnos. ¿Ok? Solamente con excepción del Poder Judicial. Tú no te puedes ir a quejar porque el Ministerio Público no está haciendo su trabajo de la manera correcta. Acuérdense que en el Poder Judicial de la Federación, por eso hay un desglose, hay una pirámide, hay organismos.
¿Ok? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se va a meter con el Poder Judicial, porque se supone que son quien se encarga de decretar leyes, de formular jurisprudencias. ¿Ok? No puede la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ir y levantar una queja ante tal poder, ¿sí? Mientras tenga que ver con el Poder Judicial de la Federación, ahí no podemos hacer absolutamente nada. Cuando una persona comete un ilícito con la tolerancia o con la anunciada de algún servidor público, cuando un servidor público nos agrede a nosotros, pues entonces sí, de esa manera sí puedes ir a quejarte. ¿Ok? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te van a ayudar de manera coherente a que tramites tu queja ante la autoridad correspondiente, porque no todos vas y ante Profeco, no todos, no, o sea, ellos te van a decir a qué autoridad corresponde, ¿ok? Bien, cuando se presenten inconformidades en las relaciones con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los órganos equivalentes en las entidades federativas, así como por la no aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades o por el cumplimiento de las mismas. Cuando una autoridad te niega todo, vas directamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a quejarte. La comisión no es otra cosa más que ellos le van a decir a las autoridades, a ver, hazle caso a esta persona. ¿Por qué? Porque no le estás llevando de manera correcta o de manera concreta todo su procedimiento. Muchas veces pensamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos va a resolver el problema. No, la comisión lo único que te va a decir es cómo canalizar, cómo ir y qué te decir. ¿Okay? Por eso cuando vamos a hablar de las personas que están en la cárcel, cuando se les violentan los derechos humanos, entra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nada más para decirles a las autoridades que están mal, más no para ejercer acción penal sobre ellos. Nada más lo único que le va a decir la comisión es que vean, están, por ejemplo, ¿no? Están en un lugar muy húmedo, deben de ponerles, impermeabilizarles, tienen que, de eso se va a encargar la comisión. De hacerle ver a las autoridades en qué está su error. Más no se pueden meter más allá. ¿Ok? No se pueden meter más allá. Ellos no son una autoridad jurisdiccional. La comisión nada más está para ayudarte, para conducirte de la manera correcta, cómo vas a poner tu queja. En los casos antes mencionados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene competencia para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos emitidas en cualquier lugar del territorio nacional. Cuando esto pasa a mayores, a niveles internacionales, la comisión te lleva de la mano, la comisión te ayuda. ¿Por qué? Porque les había comentado que los derechos humanos no nada más son nacionales, ¿ok? Pasan fronteras, ¿ok? Pero no en todos los lugares o en todos los países pueden ayudarte los derechos humanos. Cuando no tiene competencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahorita vimos cuándo tiene competencia, cuándo no tiene competencia ahorita, cuándo no te pueden ayudar. No podrán conocer de los asuntos, uno, actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. Si tú sientes que fuiste violentado en tu votación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no te puede ayudar porque ellos no se pueden meter con las elecciones. Las elecciones es un órgano desconcentrado totalmente. Todo lo que tenga que ver con autoridades electorales son organismos desconcentrados. Entonces, por lo tanto, la comisión no te puede ayudar
en problemas electorales, de que a lo mejor sientes que haya sido violentado tu voto, no ejercieron bien, no te pusieron bien la huella. Ese tipo de problemas la comisión nunca te los va a resolver, ni te va a decir que pongas una queja. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo en amparo, un amparo no procede en materia electoral, ¿ok? Conflictos entre particulares, si yo tengo un problema con mi vecino, no se puede meter la Comisión Nacional a decir, ay, no, 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 ¿cómo creen? Pues le estás violentando sus garantías individuales. No, se supone que son personas, es un problema entre particulares y los dos tienen los mismos derechos. Tanto uno como otro tienen los mismos derechos, entonces, por lo tanto, no te pueden ayudar de esa manera. Para eso hay otras autoridades. Si tú sientes que fuiste violentado físicamente, pues vas al Ministerio Público. Si fue riña, si fue cualquier motivo, es totalmente ajeno a la comisión. Entre particulares, la comisión no te puede ayudar, no te puede decir, haz esto. ¿Por qué? Porque tanto derechos tiene uno como tiene derechos la otra persona. Entonces, en cuestión particulares, entre particulares, la comisión no te puede ayudar, no te puede resolver un problema ni decir a qué autoridad o a qué competencia corresponde, porque es entre particulares. Resoluciones de carácter jurisdiccionales, cuando ya se dictó una sentencia definitiva de carácter jurisdiccional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene autoridad. Se supone que ya lo revisaron, se supone que ya hiciste un recurso de revisión, de apelación, de revocación, un amparo. ¿Ok? En ese momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede ayudarte, no puede decirte, ve y pone una queja. ¿Por qué? Porque ya pasaste todas las etapas de tu procedimiento. Ya pasaste los medios de impugnación, ya pasaste tu amparo. Entonces, por lo tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nunca te va a poder ayudar porque ya pasaste esos procesos jurisdiccionales. ¿Ok? Consultas formuladas por autoridades particulares y otras entidades sobre interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. Cuando tienes un problema particular de otra entidad, la comisión nunca te va a poder ayudar, no te puede aconsejar, no te puede ir a decir, ve y mete una queja a tal lado. No puede. ¿Por qué? Porque estaría entrando en un territorio, y lo que les había comentado, la comisión solamente es consultoría, no es una autoridad. Muchos pensamos que ve y quéjate con derechos humanos. Eso es lo que nosotros hacemos. Ve a derechos humanos y pones una queja así, pones una queja. Va a venir derechos humanos, va a venir la comisión y lo único que le va a decir a la orden, a ese orden, oye, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas aquello, y punto. Es como la mamá que va a regañar. Vamos a poner un ejemplo burdo. Es como la mamá que te está regañando. Nada más. ¿Ok? Nada más le va a decir, ¿sabes qué? Pues tranquilízate, haz esto, ¿ok? Nada más es alguien que le va a decir a las autoridades qué hacer y qué no hacer, pero no se puede meter, ¿ok? No puede entrar en más discusiones. ¿Por qué? Porque nada más está para consultar, es una consultoría, una comisión. ¿Cómo te va a ayudar exactamente? Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los procedimientos de la comisión deberán ser breves y sencillos y están sujetos solos a formularlos, muchachos. Ya ven lo que les estaba comentando. Los procedimientos deben ser cortos, breves y sencillos. A ver, tienes un problema, sí, ¿qué te violentaron? Es que no me dejan pasar en la calle y yo tengo el derecho de circular por donde yo quiera. Ok. Ve a tal autoridad y te vas a quejar de esta forma porque en tu calle no te dejan pasar libremente y tienes ese derecho.
Eso es lo único que te puede decir la comisión, más no te va a llevar de la mano y vamos al Ministerio Público o vamos a tal lado, no. Lo único que te va a aconsejar, ¿ok? Eso es lo que va a hacer, te va a aconsejar. Bien, ¿cómo puedes tú poner una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿O cómo puedes pedirle más bien, más que queja, cómo puedes pedirle que te ayuden? Porque tú que te vayas y te quejes, los derechos humanos no tienen la autoridad ni el poder de resolverte un problema. Lo único que te van a hacer es aconsejar. Puede ser personal, puede ser por teléfono. Obvio, hoy en día pues ya no se ocupa el fax, puede ser por un correo electrónico, oficio, puede ser por la prensa, puede ser por la radio. ¿Ok? ¿Cómo se hace? En oficialía de partes. Vas directamente a la oficialía de partes y pides meter una queja para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te ayude. Puedes ir al edificio Jorge Carpizo, al centro histórico, ahí hay oficinas. Y si son foráneos, pues busca la oficina de la CNDH y tú interpones tu queja. ¿Ok? ¿Cómo se van a clasificar? Pues visitaduría 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo cuántas visitadurías tenga ese lugar. Bien, la investigación o todo el seguimiento que va a llevar, motivos de la conclusión de la queja, orientación jurídica, ¿qué es lo que te van a decir? En una orientación jurídica, ve aquí, ve allá, ve ante esta autoridad, ellos te van a resolver, coméntales esto, pregúntales, nada más es lo único que te van a hacer. Te van a dar una recomendación. No llegues preguntando por esta persona, mejor llega preguntando por esta otra persona, ¿ok? Ellos te van a dar esa recomendación. Propuestas de conciliación durante el trámite respectivo. Ellos mismos te van a decir si tú sientes que fueron violentados tus derechos y pueden llegar a una conciliación, pues te van a decir, ¿sabes qué? Para que esto ya no lo hagas más largo, trata de llegar a una conciliación con la persona y traten de resolver ese problema que tienen. Te van a decir, no es competencia. ¿Por qué? Porque es una queja solamente, no es un juicio jurisdiccional, nada más vas a interponer una queja. Falta de interés del quejoso, si tú vas y pones la queja y ya no la sigues, pues realmente no va a pasar más, es solamente ahí va a quedar. Si no hay materia para seguir el trámite, no va a proceder la queja. ¿Ok? Tienes que irle dando un seguimiento a toda tu queja. ¿Para qué? Pues para ser escuchados. ¿Ok? Algunas consideraciones sobre la presentación de la queja. Cualquier cosa, cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos. Sí, lo sabemos, cualquiera puede. Y presentar una queja directamente ante la CNDH por medio de un representante. Acuérdense que esto es a petición de partes. Si yo siento que estoy siendo violentado o mi vecino está siendo violentado, yo puedo ir a poner esa queja. Pero solamente lo único que va a pasar es que me van a decir, pues bueno, trae a tu vecino para que él ponga la queja, le estemos explicando a dónde tiene que ir, para qué, para denunciar ese pequeño problema, delito o circunstancia que él tenga. ¿Cuándo procede también? Cuando los interesados estén privados de su libertad o desconozcan su paradero, la queja la pueden presentar los parientes o vecinos afectados, lo que les estaba comentando. En un procedimiento sería un tercero, un quejoso. En un procedimiento no puede ser la víctima quien va a presentar, va a serlo entonces un ofendido. Un ofendido puede ser cualquiera.
¿Ok? Un ofendido puede serlo cualquiera, muchachos. Es importante señalar que la queja solo podrá presentarse dentro de un plazo de un año a partir de que se inició la violación sobre tus derechos, ¿ok? O tuvo conocimiento de los mismos. Sin embargo, cuando se trate de violaciones graves a los derechos fundamentales, podrán ampliar dicho plazo. Bueno, tú tienes lo que aquí nos están hablando, nos está explicando, un plazo de un año para tu queja, para llevarlo. Vamos a hablar de que tienes un pariente en la cárcel y tú sientes que están siendo violentados sus derechos humanos porque no los dejan al salir a que tomen aire, no los dejan hacer deporte, no los dejan trabajar. Tú metes tu queja, tienes un año para promoverlo, tienes un año para darle seguimiento. Solamente en violaciones graves a los derechos humanos, como puede ser, pues, la esclavitud. Entonces sí puede ampliarse el plazo. ¿Cuándo se vuelve esclavitud, muchacho? Cuando tú tienes prisionero a una persona y no la dejas salir nunca. La tienes como esclava en tu casa o esclavo en tu casa. Es entonces cuando realmente puedes ampliar el plazo para que se hagan todas las investigaciones correspondientes y lleguen a ese problema. En ese momento sí se pueden ampliar, mientras nada más es un año. Es necesario precisar que las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las resoluciones y las recomendaciones emitidas por este mismo órgano, no afecten el ejercicio de los derechos y medios de defensa. Si tú tienes un problema y llevas un proceso, estás en un proceso, no quieras que se meta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque estaría afectando un proceso. Ahí no te pueden ayudar. Por eso dice que tú puedes ir a presentar cualquier tipo de queja cuando sientas que eres violentado en tus garantías o en tus derechos. Tú puedes presentar tu queja. Pero si tienes un proceso y sientes que se te está violentando tus derechos, la comisión no puede hacer nada porque es un proceso, es un ejercicio jurisdiccional. En ese momento, él no puede ayudarte, no se puede meter en ese, pues se podría decir, en ese problema. ¿Ok? Procedimientos para la presentación de la queja. Vamos a ver ahora cómo se va a proceder. ¿Ok? Se deberá de presentar, ser presentada por escrito, siempre es mejor por escrito que aunque sea. ¿Por qué? Porque cuando lo haces por llamada telefónica, pues ya saben, se lo lleva el viento a veces. Todo tiene que estar por escrito. Si haces un correo electrónico bien redactado y lo mandas. Ser presentado por escrito en las instalaciones de la CNDH o enviar un correo tradicional, mensajería, fax o correo electrónico. Bueno, ya actualmente pues vamos a dejar el fax por fuera, ya los fax no existen, pero puede ser por correo electrónico. Pero la mejor manera es presentarla de manera escrita y ver a las instalaciones para que te hagan caso, para que te escuchen y te puedan resolver el problema. ¿Okay? Dirigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a su presidente, el licenciado en este momento, se llama Luis Raúl González Pérez. ¿Ok? Ahí tiene que ir dirigido el escrito. ¿Para qué? Pues para que él pueda leerlo y ver cuál, hacer una pequeña redacción de cuál tú quieres interponer esa queja. Que te están violentando, qué derecho te están violentando, qué garantía te están violentando, y en ese momento te pueden ayudar. Contener los datos mínimos de identificación como son nombre y apellidos y ser posible un número telefónico, eso siempre debe de ser, que lleve bien estipulado, muchachos, su dirección
su domicilio, su nombre completo y su número telefónico. ¿Para qué? Pues para que los puedan localizar de manera rápida y objetiva. Contar con una narración, lo que les había comentado, contar con una narración de los hechos que se consideran violentados. Establece el nombre de la autoridad o de la, pues sí, de la autoridad que te está violentando ese derecho o ese órgano que te está violentando ese derecho, nombre completo del órgano o de la institución a la cual sientes que te está violentando el derecho humano. Debe de estar firmado y presentar huella digital del interesado. Haz una rúbrica, puedes poner tu nombre completo y ponerle tu huella. ¿Para qué? Para que vaya bien digitalizado. ¿Ok? Agregar tu credencial para votar o tu INE, que es lo mismo, ¿va? Pero bueno, mucha gente le dice credencial para votar, otro le dice INE, bien agregado a tu queja. ¿Ok? La Comisión Nacional no admite comunicaciones anónimas, que tú hables anónimamente y digas, ¿sabes qué? Quiero levantar una queja. La comisión no le interesa. Necesitas estar presente, necesitas saber con quién está tratando. ¿Okay? Necesitas saber quién es la persona idónea con el que te va a mandar a que acudas. ¿Ok? Bueno, no acepta comunicaciones anónimas, por ello si un primer momento el quejoso no se identifica o no firma su escrito, se desechará. ¿Ok? Fácilmente se va a desechar. Una queja hay que ratificarla, ¿ok? Hay que ir a ratificarla, que es ratificar, hay que ir a darle continuidad, se podría decir. Es una manera de ratificar, a darle continuidad dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la presentación. Tú presentas tu queja. Ya hiciste todo lo que te pidieron, nombre, huella, número telefónico, ya narraste tus hechos. ¿Ok? La presentas. Si no vas y ratificas, de nada te va a servir. Tienes que ratificar después de 3 días. Claramente dice que te dan 3 días para ratificar tu queja. Si no ratificas, automáticamente, muchachos, se desecha tu queja. ¿Okay? Hay que ir a ratificar esa queja. Bien. Igual lo mismo les había dicho por fax y bla, 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 bla. Clasificación del escrito de la queja puede ser presentado por la violación a los derechos, orientación directa, remisión, por la competencia. Por ese tipo puedes tú clasificar la queja. ¿Cómo vas a clasificar la queja? Porque te violaron tus derechos humanos, porque es una orientación directa o algo así de que tú digas, esto es por remisión, porque no es la competencia correspondiente. ¿Ok? De esa manera se clasifica una queja. Bien, la investigación de un expediente de queja. Pedir a las autoridades o a los servidores públicos a los que se imputen violaciones de los derechos humanos la presentación de informes o documentaciones adicionales. Cuando tú pones una queja, trata de investigar lo más que puedas. Si tú estás poniendo una queja ante un servidor público, pues solicítalo a otro servidor público de esa misma instancia toda la documentación necesaria. Si tú sientes que te están violentando tus derechos humanos, no te están haciendo caso, te tiran de loco, hay racismo, por decir. ¿Okay? Cuando sientes que te están violentando, ve con las mismas autoridades, pero de otra instancia, y trata de investigar por qué no. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando no te dejan entrar
a un restaurante. ¿Okay? Cuando no te dejan entrar a un restaurante porque el restaurante es de super lujo y bla, bla, bla. Y no te dejan entrar a ti simplemente porque vas vestido de la manera más humilde. Pero traes con que pagar, obvio, lo que vas a consumir, los alimentos que vayas a consumir, pues los puedes pagar. Pero en ese momento no te quisiste poner traje o algo por el estilo. En ese momento, ve a una zona restaurantera y ve si realmente puede, no sé, existir la exclusividad, que hoy en día no debe de ser, pero bueno, ve si realmente existe la exclusividad en ese restaurante. Y si no, pues que te puedan dar todo lo referente a un permiso de un restaurante. Esto, que si no se van a, pueden entrar cualquier persona, ¿ok? Que no van a discriminar raza, color, sexo, posición económica, nada. ¿Okay? Te vas a ir a otra instancia, a otro lugar, a reunir toda la investigación necesaria para que, tu queja tenga más fuerza. ¿Ok? Para que tu queja tenga más fuerza, tenga más validez, más fundamentos por el cual te están negando eso. Las medidas precautorias o cautelares. Medidas precautorias o cautelares son todas aquellas acciones o abstenciones que el visitador general solicita a las autoridades competentes para que sin ejecución a mayores formalidades se conserve o se retribuya a una persona el goce de sus derechos humanos. Nadie te puede, ya lo habíamos platicado, nadie puede quitarte tu derecho. Acuérdense que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, ¿ok? Entonces, por lo tanto, las medidas precautorias son lo que nosotros vamos a pedir para que nosotros podamos gozar de esos derechos humanos como tal y no tengamos que estar peleándonos con las personas. ¿Ok? Tramitación del expediente de la queja. La visitaduría general competente solicita a las autoridades señaladas como presunta responsable a una violación de los derechos humanos informe sobre los hechos expuestos por el quejoso en un término de 15 días naturales. Se iniciará una investigación que concluya cuando se determine si la autoridad es o no responsable de acuerdo con las pruebas recabadas, lo que les había comentado. Entre más fuerza tenga su queja, más van a tener pruebas para que su queja tenga ese punch, esa fuerza. Van a siempre que tú vayas a poner una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trata de llevar todo, recaba todo, trata de tener videos, trata de tener fotos, trata de recabar, investigar, para que cuando llegues con todo bien armado y tengas ese término de 15 días naturales, no hábiles, naturales, para que den ellos la continuidad a las autoridades correspondientes y puedan llegar a una solución. ¿Ok? Bien, muchachos, estamos hablando de los derechos humanos como tal, pero hoy nos metimos de lleno ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo poner una queja? ¿Cómo llevas un procedimiento de la queja? ¿Ok? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuándo procede una queja? ¿Cuándo no procede una queja?
¿Ok? Bien. Debemos de entender, para abreviar todo esto, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es otra cosa más que un organismo que te va a ayudar, te va a decir cómo y cuándo procede tu queja. ¿Ok? No quieras que te resuelva la vida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No quieras que la misma comisión vaya y se presente en los juzgados. No, no procede así. Él lo único que hace es decirle a las autoridades en qué están mal. ¿Ok? Que no están trabajando de la manera correcta, pero no se pueden meter ellos más que solamente aconsejarte, decirte. Para eso está, nada más. Quítense esa idea de que la CNDH es la que te va a ayudar cuando tengas cualquier problema, que si te maltratan, ve con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ya te están violentando. No todo es violencia, entiéndalo, no todo es violencia. Y la comisión no te puede resolver todo, solamente es para las quejas, solamente te va a ayudar a decir, a conducirte de manera correcta a qué autoridad, nada más. La comisión no tiene esa fortaleza, ese poder de quitar o poner, no. Él solamente te va a aconsejar, solamente te va a decir. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, pues con esto vamos a concluir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo puedes tú poner una queja antes? ¿Cuándo procede? ¿Cuándo no procede? ¿Ok? Lo vamos a estar platicando el día sábado. Vamos a estar platicando referente sobre esto. Así es de que mucha atención, muchachos, ¿vale? Bien, muchachos, pues que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.